Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga y bienvenidos a la casa del Señor. Y en esta oportunidad, como día jueves, nos toca desarrollar el texto que corresponde en la primera carta a los Corintios. Cerrar el capítulo 6, nos falta la segunda parte, versículo 9 hasta el 20. Un tema muy peculiar, ya lo vamos a ver. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 20. Antes de leer, vamos a dar las gracias al Señor y con esto empezamos. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, por la bendición de estar juntos y en tu presencia. Gracias porque tú nos vas a enseñar, nos vas a guiar por el camino en el cual debemos de andar. Gracias porque tú eres fiel, siempre lo has sido, siempre lo serás. Amado Señor, instrúyenos y que tu Espíritu Santo llene nuestra mente, iluminando con tu verdad, alimentando nuestro corazón y de esa manera fortaleciendo nuestro hombre interior para seguir edificando nuestra fe. Y de esa manera, Señor, alcanzar tus promesas, preciosas y grandísimas promesas que tú nos dejaste para que con ellas participemos de tu naturaleza. Gracias por todo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias. Ahora enséñanos y dejando en tus manos toda confianza, Señor, procederemos a meditar y escudriñar en tu santa palabra. Gracias te damos por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Introducción. Aquí nuevamente vamos a ver de qué manera el contexto de la ciudad y de la sociedad en que viven estos hermanos influye en la vida de la iglesia. Aquí tenemos uno de las porciones más directas acerca de la inmoralidad y la impiedad en la iglesia. Y es que el mundo griego, con sus conceptos y su filosofía, ha aceptado abiertamente la práctica de la inmoralidad. La ha mezclado con la religión. Y de esa manera todos los griegos estaban conectados a una vida de inmoralidad sexual. Y al llegar el Evangelio, lo que hace es rescatar a estas personas que desarrollaron una vida inmoral y llevarlas a Cristo. Y a través de lo que significa la conversión, insertarlos en el cuerpo de Cristo. Este hecho que cuando leemos nosotros en las Escrituras siempre está mencionado en pasado, ¿no? A los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos justificó, a los que justificó, a estos santificó, glorificó. Todo está hecho para Dios. En Dios ya todas las cosas están hechas, porque su voluntad no puede ser frustrada de ninguna manera. Lo que Él planeó, eso llegará a su plena culminación. Pero cuando se desarrolla ese plan, que es nuestra vivencia y nuestra existencia, nos damos cuenta que las cosas son bien complicadas. Y a veces pensamos, ¿cómo es que Dios asegura algo cuando en la realidad vemos que las cosas no son así? Y en especial cuando se trata de pecado en la iglesia, pecado en la vida de los creyentes. Y es que no por tomarlo como poca cosa, pero uno tiene que entender que a nosotros no nos sacaron de ningún lugar santo. O sea, a los corintios no los hallaron en ningún lugar santo, en un lugar de moralidad, de rectitud, de piedad. No,
Ni Israel, hermanos, ni Israel teniendo la ley de Dios. Los corintios como parte del pueblo griego eran totalmente inmorales, exageradamente inmorales. La sociedad misma y sus costumbres eran totalmente inmorales. Ahora, sacar a esa gente de ese contexto de inmoralidad y llevarlos a un contexto de santidad es una tarea titánica, pues. No es sencillo. ¿Por qué? Porque el pecado de inmoralidad es muy peculiar y es un pecado que contamina y que afecta la vida de la persona. Todos nosotros estamos afectados por la inmoralidad, porque la inmoralidad no solamente es en lo concerniente a lo sexual. Hay inmoralidad cuando acciones o pensamientos o palabras nos llevan hacia lo pecaminoso, de tal manera que la comida, no siendo algo que atañe a la moralidad, puede convertirse en inmoral si es que nosotros comemos desordenadamente, por ejemplo. Ese es un acto inmoral. ¿Por qué? Porque estamos pecando contra nuestro cuerpo al dañarlo. Esa es inmoralidad. Ahora, cada función de nuestro cuerpo puede ser guiado hacia lo inmoral. Y cuanto más la sexualidad, que tiene una carga y una fuerza muy poderosa, puesto por Dios en nosotros, pero sacado del lugar por el diablo y establecido de una forma que esclaviza a la gente, porque ya cayó en el ámbito de lo pecaminoso. O sea, la sexualidad del no creyente siempre es pecaminosa. Lo sexual en las personas sin Cristo siempre es pecaminoso. Y en Cristo también porque ya habiendo sido nuestra carne contaminada por el pecado, entonces estamos luchando contra la corriente. Antes no podíamos luchar contra la corriente, éramos como peces muertos que el río nos llevaba. Ahora no, ahora tenemos que luchar contra un mundo inmoral, de tendencias inmorales. El lenguaje es inmoral, la cultura es inmoral, la diversión es inmoral. Y tenemos que luchar contra eso. Pero no nos olvidemos que hay un mundo inmoral en el cual vivimos y que muchas veces hemos participado de esa inmoralidad de forma pues intensa, ¿no? O sea, yo pienso en los hermanos que han tenido una vida de inmoralidad intensa, de vicios o de ataduras. Qué difícil se les hace perseverar en Cristo. No tiene otra. La verdad que no tiene otra. Pero venimos a los pies de Cristo como con una carne herida, maltratada y contaminada, que ahora tiene que ser dominada, controlada, enseñada por la obra del Espíritu Santo, y a cambiar la naturaleza nuestra de pecaminosidad a santidad. Sin el Espíritu Santo no puede haber esa transformación. Entonces, Pablo tiene que enseñarles a los corintios que la inmoralidad en los hombres sin Cristo los lleva al infierno, a la condenación. La inmoralidad en los creyentes los lleva a la disciplina. Entonces, ¿alguno quiere ser disciplinado? En la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo dice que la disciplina nunca es motivo de gozo. O sea, nadie se siente feliz porque lo disciplinan, porque lo sancionan, nadie. Pero es necesaria, la disciplina es necesaria, porque si Dios nos deja sin disciplina, entonces somos no hijos, sino bastardos. Pero no es ese nuestro caso, nosotros somos hijos amados. Por lo tanto, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Es lo que dice la carta a los Hebreos. Pero ¿qué pasa con el incrédulo? El incrédulo, la mayor evidencia de su pecado es la vida de inmoralidad en la cual él vive. Entonces, ¿qué pasa con los corintios? Lo que pasa con el corintio es que habituado a la vida de inmoralidad y estando en la iglesia, él no corta con ellos y todavía sigue frecuentando. Y en la forma como él frecuenta, se sigue contaminando y sigue regresando a las formas antiguas en las cuales él pecaba. Ese gran problema del corintio. Por eso que más adelante el apóstol Pablo les dice que no hay que errar, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, que significa que las malas asociaciones echan por tierra
toda la buena enseñanza que uno puede recibir en la iglesia. O sea, en la iglesia es bonito, porque en la iglesia estamos en el culto y cantamos y todo está lindo, todo está bonito. Ya, vamos a los cursos, aprendemos cosas, genial, leemos la Biblia, entendemos, pero cuando salimos, confrontamos con la fuerza del pecado. Tenemos que cortar, porque si en ese mundo nosotros vamos a darle rienda suelta a la gente para que entre a nuestra vida y terminemos arrastrados a sus cosas, esa socialización con el mundo viene a ser muy costoso para muchos cristianos, especialmente para aquellos que han estado o han tenido una vivencia intensa pues en el pecado. Entonces, después de hablar de algo de inmoralidad que es el litigio ante los incrédulos, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos, creyentes litigan con creyentes ante los tribunales seculares, tribunales del mundo, y Pablo dice, esa es una vergüenza que los creyentes estén ventilando sus asuntos allá en el mundo, como si en la iglesia no hubiese un sabio que pudiese juzgar entre ellos. Para vuestra vergüenza os digo, mejor es sufrir el agravio, mejor es que te defrauden, a tener que dar vergüenza ante el mundo y avergonzar al Señor con ello. Bien, eso también es inmoralidad. Si se da cuenta, eso es inmoralidad. Cualquier cosa que se aparte de la norma divina es inmoralidad. El comer el fruto prohibido fue inmoral y no había nada de sexualidad ahí, era desobediencia. Ahora, dejando atrás el tema de los litigios entre los creyentes, algo nocivo para la congregación, Pablo lleva a sus hermanos en Cristo a esta enseñanza con respecto, en primer lugar, a los pecadores, los cuales están destituidos de la gloria de Dios. Hay que entender que los pecadores, con quienes nosotros muchas veces nos asociamos y hasta tenemos compañerismo, y de quien muchos se enamoran y con quienes muchos cristianos se casan, están destituidos de la gloria de Dios. Menudo problema. Menudo problema. Entonces, no lo digo yo, lo dice las Escrituras y es lo que vamos a leer. Hay que entender que aquellos que pecan de forma deliberada, ellos no están limpios de pecado. Y es lo que dice. Leamos, versículo 9 hasta el 11, que es la primera parte. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos las famosas preguntas que el apóstol Pablo hace. Empieza así, ¿no sabéis? Pregunta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pregunta retórica, la respuesta es obligada. ¿Es cierto? ¿No heredarán? Cuando dice no sabéis, es porque Pablo ya se los ha enseñado anteriormente y ellos deberían de saberlo perfectamente. Solo que como pasa con muchos de nosotros, vamos olvidando las cosas que vamos aprendiendo. Aprendemos y olvidamos. Se necesita volver a recordar. Por eso que las predicaciones en la iglesia siempre son circulares, es decir, empezamos a tocar lo que ya alguna vez hemos vuelto a tocar y seguimos avanzando y volvemos a las cosas que dejamos hace algunos años atrás y seguimos dando vueltas, porque necesitamos recordar las cosas que se nos enseñan. Estos señores parece que lo habían entre que olvidado o lo habían menospreciado. Por eso Pablo les dice, esos injustos, ¿no sabéis que no heredarán el reino de Dios? A ver, no van a heredar porque llevan una vida
con la que demuestran que están descalificados del reino de Dios. Recuerde que al reino de Dios no entra ladrón, ni mentiroso, ni profano. Pero en el mundo todos somos mentirosos, todos somos ladrones y todos somos profanos. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Pablo lo vuelve a repetir, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, toda la humanidad delante de Dios está en injusticia. De ahí que necesitan ser justificados. Justificar significa ser declarado justo. No es que seas justo, eres injusto, hermano. Somos injustos, pero Dios nos declara justos. Miren, ¿cómo hace Dios? No dice, pórtate bonito para declararte justo. Ya, deja de pecar y te voy a declarar justo. No, no podríamos, nunca alcanzaríamos. No se puede. Entonces, como nosotros no podemos alcanzar la justicia necesaria para heredar el reino de los cielos, lo que hace Dios es asumir ese papel de rescatarnos, declarándonos justos para poder heredar el reino de los cielos. Y uno se pregunta, ¿y nuestra injusticia cómo queda? Porque lo que está haciendo Dios no es legal. Un juez no puede declarar justo a un delincuente, pues. No puede. Ese juez se vuelve injusto. Porque la ley lo obliga a tener que ser justo y recto y castigar. En el caso nuestro, como nosotros somos los injustos y Dios es el que justifica, tiene que de alguna manera resolver este problema para que no sea ilegal. Porque si no el diablo le diría, no, está mal. El Dios Santo no puede cometer esa injusticia. Entonces aquí viene la figura de el que nos redime, o sea, Jesucristo es el que carga nuestra injusticia en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros. Como la paga del pecado es muerte y lo que nosotros merecíamos era morir, Jesucristo lleva sobre sí la sanción, muere por nosotros. Entonces cuando Dios nos declara justos, es en Cristo Jesús, no en nosotros. Porque si Dios examina mi corazón, yo no merezco, con esto yo no merezco ir al cielo. Nadie merece ir al cielo, nadie va a merecer jamás ir al cielo. Todo merecimiento es por medio de Jesucristo. Por eso somos santos en Cristo Jesús. No porque nos portemos excelentemente bien, no, sino porque en Cristo se nos ha otorgado una santidad que nosotros no tenemos. Lo que tenemos que hacer ahora es perfeccionar esa santidad en nuestra naturaleza. ¿Cómo? Viviendo cada día, ajustándonos a la norma de santidad. Todo es en Cristo. Bueno, pero los injustos no tienen a Cristo. ¿Ok? Lo que tienen es pecado. Por lo tanto, ellos no pueden heredar el reino de Dios. Solo los hijos heredan el reino de Dios. Solo los hijos heredan la casa de su papá, la herencia de su papá. Solo los hijos, no los vecinos, no los allegados. Solo los hijos. Porque ese es su derecho. Entonces, los no creyentes no pueden heredar el reino de los cielos porque no tienen la condición de ser hijos de Dios. No tienen. Y la evidencia de ello es la forma de vida que llevan. Lo que ellos son, eso está prohibido en el reino de los cielos. No se puede. Entonces pasa a describir, ¿no? Pasa a describir esta pequeña lista de inmoralidad que es característica de la sociedad de los corintios. Dice, no erréis. No deben engañarse, sino estar muy conscientes de que ellos viven en una sociedad corrupta. Hermanos, no nos engañemos. Nosotros no vivimos en un paraíso. No vivimos. Cada vez la cosa se hace más complicada. Ok. Y para muestra, Pablo menciona los pecados, esta lista de pecados que eran frecuentes en esa sociedad. Vamos a ver, no erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. La lista comienza con los pecados de inmoralidad sexual. Conocemos lo que es los fornicarios, pero el tema de la traducción, porque nosotros estamos leyendo un texto traducido al castellano, exige, para poder hacer un mejor análisis, exige un
un mejor acercamiento al significado. Cuando dice fornicarios, por ejemplo, idólatras, por ejemplo, uno dice, pero ¿por qué idólatra está entre fornicario y adúltero? Porque en Grecia la idolatría siempre era obscena. Siempre, la religión de los griegos siempre estaba llevado al plano de la sexualidad, porque ellos adoraban a dioses de fertilidad. Entonces, todo idólatra siempre participaba de los cultos de inmoralidad. Por ello, Pablo dice, huid de la idolatría, huid de la fornicación. Da esos dos mandatos. La fornicación es todo pecado sexual fuera del ámbito legal. Es decir, el matrimonio es el ámbito legal. Fuera del matrimonio, todo pecado con respecto a relaciones sexuales es inmoral. ¿Okay? Sea por el lado de solteros, fornicación, sea por el lado de casados, adulterio. Bien. Pero eso es normal en el mundo. ¿Okay? Lo vemos en las redes, lo vemos en la farándula, lo vemos en el deporte, lo vemos en la política, lo vemos en todo. Lo vemos en la sociedad, todo. Se ha generalizado. La gente ya no se escandaliza por eso. Pueden hasta alabar eso. En el mundo se alaba la inmoralidad. Y nosotros tenemos que ver en los noticieros todos los casos, ¿no? Y se ríen, lo celebran, se jactan, algunos se enojan, pero es parte del mundo, es parte de nuestra sociedad corintia. Esta sociedad es como la de los corintios. Bueno, pero aquí viene el tema más complicadito, porque después de adúlteros están ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Okay. Entonces, trae esto un poco de discusión. La palabra homosexualidad no existía hasta antes del siglo XIX, me parece. No existía. En la Biblia, algunas traducciones incluyen la palabra homosexualidad, no sé si la NBI la incluye, pero se está forzando con un término, digamos, acuñado para describir este pecado de estos tiempos a un pecado que era parecido y a la vez diferente en tiempos antiguos. Lo que tenemos que hacer cuando leemos la Biblia y queremos interpretar es irnos al tiempo en que fue escrito, no ir al tiempo donde nosotros leemos, no. Hay que ir al tiempo de Pablo en Corinto, siglo I de la era cristiana. ¿Cómo eran los griegos en esa época? Para entender qué significa afeminados y los que se echan con varones, porque son dos cosas distintas, ¿ve? Para nosotros todo es gay, o sea, todo es homosexual. Pero para Pablo, él ha hecho una diferenciación. Hay unos que son afeminados y otros que son los que se echan con varones. En algunas otras partes, los afeminados son los delicados. Así los traducen en otras versiones, los delicados. ¿Pero qué significa? A ver, los afeminados es la traducción de una palabra griega, que es malakoi, y tiene que ver con hombres y niños que permiten ser abusados sexualmente en sumisión y pasividad. Y uno se pregunta y dice, bueno, ¿y eso cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? En la sociedad griega era considerado normal que un muchacho, entre el inicio de la pubertad y la aparición de la barba, fuera amante de un hombre mayor. Eso era lo normal. Entonces tú dices, bueno, eso no existe en nuestra sociedad, por lo menos no es la normalidad. Puede ser la situación que hay por ahí, que tú encuentras y ves, pero la ley lo prohíbe, pues la ley prohíbe toda relación sexual entre un hombre adulto y un menor de edad, sea varón, sea mujer. O sea, una mujer de 30 años no puede enamorarse de un chico de 15 años y decir que porque se aman, ellos se aman y están con todo el derecho a amar. No, la ley lo prohíbe. Pero en el tiempo de los griegos, no, en el plano de los varones, porque las mujeres es cosa aparte. En el plano de los varones, todo muchacho, entre la pubertad y la aparición de la barba, que digamos, entre los 10 años, 11 años, hasta los 14 años, 15 años, era amante de un hombre mayor. Entonces,
Este hombre mayor cumplía un papel en esa relación. Él se encargaba de la educación del muchacho. Así es, él se encargaba de su educación. Porque los hombres, los varones griegos, educaban a los chicos poniéndoles un pedagogo al costado, un cuidador de niños, cuidador de muchachos. Y este se encargaba de su educación política, social, científica y moral. Aunque para nosotros sería inmoral, pero era la moral de ellos. ¿Qué pasaba? No eran abusos, era la manera como los maestros enseñaban a sus alumnos, involucraba relación homosexual. Porque eso no se hacía con las mujeres, porque las mujeres en el mundo griego no eran educadas. Ver una mujer educada en el mundo griego era una cosa discordante, chocante. A las mujeres no se las educa. Por eso que en las iglesias del Antiguo Testamento, las mujeres que querían ser profetas cometían muchos errores por cuestión de su ignorancia. Por eso Pablo no calla a la mujer en general, sino le dice a las mujeres que si van a estar en esos casos de equivocarse y de errar, mejor calle. Pregunte a su esposo primero en casa, aprenda primero, no la excluye del ministerio. Por ejemplo, Priscila, tremenda maestra la mujer, y ella a Apolos, juntamente con su esposo Aquila, a Apolos corrige en cuanto a la doctrina cristiana. En fin, ¿qué tiene que ver acá esto? Que los corintios están habituados a ese tipo de, digamos, relación inmoral. Estamos viendo nosotros toda esta situación con la óptica del decálogo, de la ley de Dios. No lo puedo ver yo de otra manera. Yo enseño la Biblia, yo soy pastor, para mí mi visión es bíblica donde vaya. Voy al mercado, voy al mecánico, voy al médico, voy al hospital, salgo a la calle, hablo contigo, veo una vitrina, veo un carro, veo un zapato. Para mí mi visión siempre tiene que ser bíblica, porque mi óptica es bíblica. Si tu óptica es Hollywood, y tienes problemas. Tu visión de la vida va a ser diferente que la mía. Podrás sentarte ahí, pero no estás entonado con lo que se te está enseñando. ¿Cuál debe de ser nuestra óptica? La Biblia. Entonces, a la luz de las Escrituras, lo que sucedía en la sociedad de Corinto era inmoralidad. Esto que para ellos era normalidad, para la Biblia es inmoralidad. Entonces, cuando esta gente pasaba a ser cristianos, los padres cristianos no podían entregarle a sus hijos varones a esta clase de maestros, no pues. Y aún estos maestros que se convertían al evangelio no podían sodomizar a sus alumnos, tenían que ser diferentes por la óptica bíblica, porque no podían seguir en la inmoralidad de la educación. ¿Entienden, hermanos? Le voy a ser más directo todavía para que ustedes sepan por qué tenían que sodomizar a los chicos. Porque los griegos pensaban que la inteligencia estaba en la cabeza y era transmitida por el semen. Pensaban que el cerebro producía el semen, entonces toda la inteligencia del maestro era transmitida en la sodomización del discípulo. Tú vas a decir, qué feo. Claro, porque tú sabes que eso no se produce ¿cómo se llama? En el cerebro y tampoco no cumple esa función. La función es reproductiva. Pero los griegos no creían que el semen era reproductivo o por lo menos ellos pensaban que la inteligencia del maestro pasaba así. Por eso era necesario ese tipo de relación. Ahora tú me dices, ¿y quién inventó eso? Los filósofos griegos, pues. Los filósofos griegos que tenían discípulos, que eran chicos, que eran muchachos. Qué complicado. Hoy, por ejemplo, educar a los hijos es todo un tema. Claro, no hacemos eso, pero hacemos otras cosas feas, por ejemplo. Que más adelante, si el Señor todavía no ha venido, las generaciones
futuras nos van a criticar por qué nosotros criamos así, de esa forma, por qué criamos a nuestros hijos, por qué hicimos esto, por qué hicimos el otro, por qué le dimos esto, por qué le dimos el otro. Por ejemplo, el gran error que hacen muchos papás es entregar un celular a un niño de 4, 5, 6 años. Pero eso lo hacen todos. Y comprarle juegos electrónicos. Y con ello pensamos que el niño está entrando a la modernidad. Pero en fin, ese no es el tema. Eso es con respecto a los afeminados. Pero los otros son los que se echan con varones. Ese es el famoso arquenocoitai, el que se echa con un varón. Señala a hombres que practican la homosexualidad. Ya no es como lo anterior, esto sí es homosexualidad completa. Algo visto como extraño en la sociedad griega. Los griegos esto sí lo veían de forma extraña, pero estaba presente en la sociedad. ¿Ok? Y se citan casos de griegos célebres en relaciones homosexuales, tanto en la literatura como también en la vida política. Por ejemplo, Alejandro el Grande pues tenía una relación de este tipo con uno de sus soldados, que era su amante, ¿no es cierto? El famoso Hefestión. Los soldados de Tebas, los soldados tebanos, ellos se emparejaban varón con varón. Se formaban parejas homosexuales y esto era casi una norma en el ejército, tenían que enamorarse entre ellos. Y uno dice, ¿y por qué? Es que como ellos iban a una campaña, entonces si estaban enamorados, peleaban con mayor intensidad para proteger pues, a su gordo. Eso es lo que pasaba. El caso de homosexualidad femenina no estaba tampoco bien vista en esta sociedad. ¿Por qué? Porque la mujer estaba considerada únicamente para el tema reproducción. O sea, el griego veía a la esposa, como la mujer, ya, es reproducción, para tener hijos, nada más, y para cuidar la casa, eso es todo. El griego llevaba su diversión a otro plano, o bien la concubina, o bien la ramera, o bien una relación homosexual con otros hombres. Por eso que en el arte griego la homosexualidad masculina es intensa, 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 intensa. Porque el hombre consideraba a otro hombre como el mejor instrumento de placer. Y la sociedad lo practicaban, pues. Ya, a esos había que evangelizarlos y a esos había que traerlos a la iglesia. Entonces, estas personas tenían cierta todavía atracción, como nosotros tenemos atracción por el mundo. A ver, si hay un hermanito por acá que antes tomaba sus cervecitas todos los fines de semana, ¿tú crees que no se siente tentado a volver a tomarse una cervecita algún fin de semana? En especial cuando lo visita un pariente y le dice, oye, nos compramos una chelita. Ay, no, ¿por qué? Sufre, ¿no es cierto? ¿O no, hermanos? No sufren, dicen. Sufren. Pasa con el cigarrillo, por ejemplo, los que han fumado bastante y después ya en Cristo dejaron de fumar, pero por ahí alguien pasó con el aroma del cigarrillo. Busca el humito para… Ay, ya, qué rico, dicen que es… Porque en su cuerpo está habituado. Imagínate a esta gente con estas costumbres, habituadas por generaciones a esta normalidad. Bueno, la lista sigue, ¿ok? Versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué problema realmente? ¿Qué problema? Son personas cuyos pecados tienen que ver con los bienes materiales, por ejemplo, ladrones, o con el abuso físico y verbal, ¿no es cierto? Los maldicientes. Y con el robo, los estafadores. ¿Qué problema? Hoy en día, díganme ustedes, es un tema esto del delito informático, por ejemplo. ¿O no?
Yo conozco hermanos acá que los han estafado con miles de soles en robos informáticos. Miles de soles. Entonces, cuando uno considera, dice, realmente no hay peor cosa que el ladrón. No hay peor cosa porque se lleva lo que no es suyo y genera un daño terrible a quien roba. No tiene, ¿cómo se llama? Escrúpulos, no tiene sentimientos el que roba algo. ¿Cómo puede bajarse alguien de una mototaxi con una pistola, apuntar a un escolar en la cabeza para llevarse un celular y si se le escapa el tiro? ¿Qué ha pasado? O si el adolescente se pone nervioso y el otro le mete un tiro en la cabeza. O sea, ¿qué tiene que pensar, qué tiene que sentir uno para tomar la decisión de hacer eso, de vivir de eso? Eso es inmoralidad, mezclado con un montón de cosas, maldad y todo lo que tú quieras, crueldad y todo. No heredarán el reino de Dios, todos ellos, por esas razones, dice. Bueno, dice el versículo 11, y esto erais algunos. ¿Ah? Y esto erais algunos. Es decir, en la iglesia uno encontraba esos pedagogos, esos maestros así que habían vivido así, pero ahora eran convertidos. Entonces ellos entendían que no podían desarrollar ya un modo de vida, un estilo de vida de esa manera. Tanto como el alcohólico ya debe de entender que no puede desarrollar un estilo de vida así, tanto como el otro y como el otro y como el otro, y el que robaba y el estafador y el que estaba acostumbrado a ir a los ritos idolátricos y estar involucrado en la inmoralidad, ya no podía, pues. Erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando el pecador que menciona el versículos 9 y 10 se arrepiente de forma genuina y entrega su vida a Jesucristo y cree en Él, lo que pasa es que es perdonado por Dios. Algo tan difícil en el plano humano, perdonar. Es perdonado. No solo perdonado, es limpiado de pecado, es liberado de la culpa, es santificado y declarado justo. Todo eso hace Dios. ¿Y nosotros qué hicimos? No movimos ni un dedo, solo arrepentimiento. Es todo. Que ni siquiera es un acto a nuestro favor, sino que por gracia se nos concede la capacidad de entender que estamos perdidos y proceder al arrepentimiento, porque si Dios no nos da esa gracia, ¿no?, de la convicción de pecado, nosotros nunca aceptaríamos a Jesús, siempre estaríamos justificando y rechazando. Bueno, estos hermanos sabían a qué se refería Pablo, porque antes ellos eran así, pero ahora, dice Pablo, ya no son así. Entonces, ¿por qué tienes que volver a eso si ya no eres eso? Porque tú, mira, tú ya has sido lavado, has sido santificado, has sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí hay una forma muy peculiar de escribir esta oración. Porque cada uno de estos tres verbos que tú vas a leer ahí, que dice lavados, santificados y justificados, están construidos de una forma muy intensa, pero muy intensa, lo cual indica que ha sucedido en nosotros un tremendo cambio espiritual. O sea, lo que Dios hizo en nosotros no se puede hacer de otra manera, nadie puede hacerlo, nadie puede alcanzar, por ejemplo, el ser lavados de pecado, el haber sido santificados, el haber sido justificados, nadie puede. El obrar de Dios en nosotros, en ese sentido, fue sumamente poderoso. En el nombre del Señor Jesús, en el poder de Jesucristo y por obra del Espíritu de nuestro Dios. Todo lo que hizo Dios por gente como los corintios, por estos fornicarios, idólatras, adúlteros, feminados y los que se echaban con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, y la lista puede ser muy larga, tanto para ellos como para nosotros.
Ya fuimos limpiados, ya fuimos lavados. Lavado significa limpieza total y completa. ¿Ok? De cualquier pecado que yo haya cometido antes de Cristo, no hay ningún recuerdo en Dios, no hay ningún registro. Todo eso ya fue borrado. Segundo, santificado significa que el creyente lavado ha entrado en comunión con Dios, porque ya fue separado para Dios. Ok, ya fui lavado de mis pecados, muy bien, ahora soy separado para Dios, soy santificado, separado para Dios, tener comunión con Dios. Y justificado significa que Dios ha declarado justo a esa persona en Cristo. Es justo. Nadie lo puede acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo en su carta a los Romanos. Si Cristo es el que justifica. Es más, dice, el que murió y el que también está sentado a la diestra del Padre. ¿Quién puede acusar a un cristiano? Y aún habiendo hecho algo malo. Y el diablo pretendiendo acusarlo. Las palabras del Señor será: yo lo he perdonado. Yo lo he perdonado. Porque no puede suceder esto, que a veces sucede en el plano humano. Viene el diablo y dice: mira, tu hijo ha hecho eso. ¿Has hecho eso? Toma. No, eso no hace Dios. Porque el papel del diablo es acusar. El obrar de Dios es perdonar. La disciplina de Dios no es de esta manera. La disciplina de Dios siempre es correctiva, nunca es punitiva. Siempre es correctiva, siempre busca rescatar a la persona. El diablo siempre busca que la disciplina de Dios sea destructiva, así como Job, ¿no es cierto? ¿Han leído el libro de Job? Por lo menos conocen la historia de Job. Claro, el diablo es el que motiva esa destrucción de la vida de Job hasta dejarlo, pero hecho trizas. Bueno, ¿qué más decimos acá, hermanos? Sin la obra de Jesucristo y sin el poder del Espíritu Santo, no se puede hacer efectiva ese obrar de Dios sobre nosotros. Eso éramos, ahora ya no lo somos. Gracias a Dios por eso. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta parte? A entender de dónde salimos y allí ya no podemos regresar. Ya no podemos regresar. Y a tener cuidado con la influencia del mundo. Que muchos evangélicos, muchos creyentes, miren, Guatemala era un país con altísimo porcentaje de evangélicos, no sé si el 40 o 50%. Y era una de las ciudades, de los países más violentos del mundo. El Salvador igual. En El Salvador el porcentaje de evangélicos es altísimo. Sin embargo, las pandillas, las maras, es terrible. No se podía controlar. Al día moría un montón de gente producto por el accionar de estas pandillas. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué ellos no pudieron influenciar su sociedad y construir un país? Porque hasta presidentes cristianos han tenido. Los presidentes cristianos que han tenido en Guatemala, todos terminaron en la cárcel. Todos terminaron en la cárcel. El problema es que el mundo influencia, pues. Y cuando los evangélicos, los cristianos evangélicos, no entendemos el grado de influencia y el perjuicio que eso genera en nosotros, entonces perdemos la batalla totalmente. Entonces tú vas a encontrar poco más y todo para cristianos, ¿no? Discoteca para cristianos, diversiones para cristianos, cosas así, todo para cristianos. Diviértete, pero como cristiano, o sea, no importa, ¿no? Entonces nos traen un cantante medio así, medio que parece que es, pero que no es, y en algunas iglesias ya ni eso les importa, van a traer a un cantante que no es nada cristiano para entretener a las adolescentes y a los jóvenes. ¿Qué pasó? El mundo influencia a la iglesia. ¿Por qué? Porque claro, si yo les traigo acá un domingo, le digo, hermano, va a venir
Coldplay, ¿se imaginan lo que esto va a significar? ¿No es cierto? ¿Cuántos evangélicos se fueron a ver Coldplay? ¿Ah? ¿Cuántos? Ustedes conocerán. En fin, entonces, eso éramos pues. ¿Y ahora qué somos? Somos otros. Entonces acomodemos esto otro a nuestra realidad y hagamos lo que viene después. Bien, vamos. Versículo 12 al 14. Ay, ya no me queda tiempo, pero seguimos avanzando. A ver, versículos 12 al 14. Vamos a ver con lo que significa la permisividad con la inmoralidad. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará por su poder. Bien, Pablo va a enseñar ahora acerca de esto que está perjudicando a la iglesia y es la permisividad. Y utiliza un lema que debió haber sido muy conocido en el tiempo: todo me es lícito, todo me es lícito, todo me es lícito. Porque tú vas a encontrar algunos cristianos que dicen: ¿por qué el pastor Ángel restringe mucho? Pastor Ángel, como alguien dijo y no quiere rendir cuentas de eso porque no lo encuentro, me dijo: si por el pastor fuera, nadie se casaría en la iglesia. Entonces le dije a los chicos en alguna reunión, le dije: nadie les iba a traer el libro de actas de matrimonio de la iglesia. Miren cuántos hermanos se han casado en esta iglesia. El índice de abandonos o de divorcios es bajo, porque hemos procurado tener cuidado. Pero a nadie se le prohíbe. Todos los que me han dicho: yo igual me quiero casar, pastor. Hermano, que Dios te bendiga entonces. Cásate, pues. Si es tu deseo, porque yo no digo: tú te casas y usted se casa con el de allá. Y usted, hermanita, no, usted no se va a casar, usted se queda así. Eso no existe en la iglesia, nadie puede hacer. En otras iglesias existen. Que viene el profeta y dice: así dice el Señor, la hermana Josefina se casará con el hermano Fulgencio. Se miran los dos y dicen: bueno, pues hay que obedecer al Señor. Eso no puede hacerse bajo ningún caso, no hay cómo, eso no es así. Bueno, entonces, la permisividad, todo me es ilícito. ¿Y eso a qué va? Al gran tema que hoy se conoce con lo de la libertad cristiana. Yo soy libre. Y secularmente se expresa esta filosofía que entra a la iglesia en: no tienes por qué decirme nada, yo puedo hacerlo, yo soy libre para hacer. Ya no me puedes prohibir, yo tengo 18 años. Mamá, yo tengo 18 años, tú no me puedes prohibir, no me puedes obligar a ir a la iglesia porque yo ya tengo 18. Bueno, mi abuelita de repente nos hubiera dado un lapo, pero hoy nadie, todo el mundo dice: bueno, ya pues, no quiere, pues, no le podemos obligar. Así concluimos esto. No se le puede obligar. Hermano, ¿y qué pasó con su hijo? Ya no quiere venir, pastor. ¿Y como no se le puede obligar? O sea que era cristiano hasta adolescentes. Y de ahí ahora es papá. Y tú no puedes decir nada. Porque es libre para ser, la edad le permite ser libre. Es decir, 18 años él ya puede tomar cualquier decisión con respecto a su vida. Lamentablemente no. Ni a los 40, ni a los 50, ni a los 60. No hay libertad. No podemos argumentar que todo me es lícito. No me puedes prohibir salir con mis amigos, no me puedes prohibirte, no me puedes prohibir, no me puedes prohibir y no me puedes prohibir. Entonces, cuando dice todas las cosas me son lícitas, quiere decir todas las cosas me son permitidas. Bueno, la sociedad griega, su filosofía de vida enseñaba esto y ahora los hermanos llevan esto a la iglesia. Todo es lícito, hermano.
Y miren, qué bonito cuando se mezcla con el Evangelio. Cristo nos hizo libres. Ya no tienen por qué atarnos. Somos libres, seámoslo siempre. Yo soy libre para llevar el cabello como yo quiera. Yo soy libre para poner un tatuaje donde yo quiera. Yo soy libre para gastar mi dinero como yo quiera. La iglesia no tiene nada que ver con mi economía o con mi horario, con mis diversiones. Yo soy libre. A mí nadie puede ceñirme a ninguna regla. No, yo no puedo hacer eso. Pero Dios sí. Porque Dios se encarga de poner los límites a la existencia humana. Y es mejor no tentar a Dios para no encontrarse cara a cara con Él en una situación de desventaja. Porque siempre vamos a estar en desventaja. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, dice Pablo. Es decir, no todas son provechosas. Sí, es cierto. Todas las cosas son permitidas, pero no todas son provechosas. Es decir, porque tengo ojos y puedo ver, no puedo ver lo que yo quiera ver. Siempre hay que ponerle guardia a nuestros ojos, como hay que ponerle guardia a nuestra boca, como hay que poner guardia a nuestros oídos. Aunque es permitido, vas a escuchar todo, pero yo puedo restringir eso, porque no todo me es provechoso. No todo es provechoso, dice Pablo. Al parecer, este es el lema que algunos hermanos estaban argumentando en la iglesia, y con ello estaban camino a promover su propia versión de la libertad cristiana. No somos libres, hermanos. Y les voy a decir por qué. Escúcheme bien. Cuando usted estaba sin Cristo, tampoco era libre, era esclavo del pecado. Porque eso es lo que dice la Biblia. Y lo único que hizo Dios fue comprarse un esclavo para hacerlo su siervo. O sea, pasamos de un amo a otro amo. Nunca hay una libertad, no existe la libertad. El libre albedrío no existe. Yo estoy en este país, yo no tengo libre albedrío, yo no puedo manejar como yo quiera, ni hacer lo que yo quiera. No, el manejar el carro está normado por la ley de circulación vial, ya, pongámosle un nombre. Y si quiero negociar, tengo que sujetarme a las leyes para la economía y el desarrollo del comercio. Y si quiero lo que yo quiera hacer, si quiero construir una casa, todo está normado. Nadie es libre para hacer como quiera. Tú no puedes hacer tus propias leyes. No puedes. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó limitado. Y le dijo, todo te permito, pero esto no. No era libre, pues. Lo hizo libre, pero no era libre de Dios. Nadie puede escapar de eso. Una vez que el hombre pecó, dejó a Dios como amo y se sujetó al pecado. El pecado es el amo de las personas sin Cristo. Y lo que hace Dios es les otorga libertad de esa esclavitud, pero los hace ser de Él. Pasamos a ser de Dios. Entonces ahora mi vida ya no es para honrar al pecado, sino mi vida es para honrar a Dios. He pasado de este amo al otro amo. No se puede amar a dos señores a la vez. O amas a este o amas al otro, dice Jesús. Y en la vida siempre hay un Señor para ti. Lo has tenido el día que llegaste a Cristo, ahora Cristo es tu Señor. Entonces, libertad cristiana, pero sí hay que preguntarse hasta dónde nosotros podemos considerar que hay, entre comillas, libertad. Bueno, entendamos esto. No podemos hacer lo que se nos antoja, por ejemplo. No puedes hacer eso. La conducta cristiana tiene sus límites. Lo permitido, lo no provechoso. Por ejemplo, le ponemos límites a las personas. Hermanos, no esto, hermanas, no aquello. Ya, a algunos no les gusta que les pongan normas. Ellos quieren vivir en libertad de normas. Pero sin normas, la vida no se encausa, se desborda. Sin normas es lo que va a suceder, lo que van a leer ustedes este día sábado en su célula, Micaía y el levita. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Uno no puede vivir así, evitando normas. No, no se puede. Entonces,
Tenemos límites en la vida cristiana. No podemos transgredir esas normas, tenemos que quedarnos en ellas y evitar estos conceptos que nos abren la puerta para vivir una vida sin orden y sin límites, ¿no es cierto? En lugar de vivir como santos perdonados y lavados, a través de este lema, todo me es lícito, nosotros nos volvemos a entregar a pecados sociales y sexuales. Y es lo que pasa con la gente. Esos hermanos que terminan asociándose con gente del mundo terminan nuevamente en sus antiguos pecados. Nuevamente. En fin. Entonces, Pablo rechaza esta frase, pues este lema, porque no conduce a lo que Dios desea que nosotros hagamos, ¿no? Hay una contraposición. Por ejemplo, dice, todas las cosas me son lícitas. No todas convienen, dice Pablo. No todas son provechosas. Si tú crees que todo te es lícito, no todo es provechoso. Entonces yo tengo que determinar qué cosas son provechosas. Ya, es en ese ámbito que yo tengo que desarrollar la vida. Lo que no es provechoso, tengo yo que quitarlo de mi vida. Todas las cosas me son lícitas, vuelvo a repetir, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. No puedo volver a la esclavitud de nada en esta vida. De nada. No puedo volver a ser esclavo de las cosas. Entonces, no puedo abusar, por ejemplo, de la comida, no puedo abusar de nada, en absoluto de nada. Porque si yo abuso de algo, ese algo se va a convertir en el dueño de mi vida. No, yo tengo que detener eso. Bueno, pasa al versículo 13, menciona la comida y el estómago para seguir explicando este tema. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Bien, acá Pablo parece ser, vuelve a citar otro lema, un dicho específico que tiene que ver con la comida y el vientre o estómago. Es decir, uno va y come, entonces, oye hermano, ¿estás comiendo otra vez? Hermano, la comida es para el vientre, pues. Una cosa así. Entonces, con eso justificamos el hecho de no ponerle medida, por ejemplo, a las cosas que comemos. Ya. Comer es algo bueno, porque tenemos que comer para sustentar nuestra vida. Si yo no como, enfermo, y si no como y enfermo, muero. Pero si como mucho, también enfermo, y si enfermo, muero. Algo que es ilícito, la comida es para el vientre, y el vientre para las viandas puede ser tanto lícito como ya casi moral. Pero bien, así lo creó Dios. Dios creó el alimento para el vientre y el vientre para las viandas, para el alimento. Ok, para nuestro provecho. Así nos diseñó Dios. Pero tanto el uno como el otro serán destruidos, tanto alimentos como estómagos. Son pasajeros. Cuando nosotros morimos, cesamos en todo. A pesar de que tú vas al cementerio y a alguien le dejó su caucaucito ahí al difunto, dice, porque a él siempre le gustaba su caucao. O al señor de Zipán, que lo enterraron con porongos, con chicha de jora y con mazorcas, porque los muertos no comen. Y en la vida eterna, si se come solo para comunión, no para sustentar el cuerpo, porque el cuerpo ya es eterno, siendo un cuerpo glorificado. Entonces, el cuerpo pasa esta figura al tema del cuerpo. Versículo 13 a la mitad dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. La idea que debemos entender es que Dios creó el cuerpo humano, no para el placer pecaminoso, dice Pablo, sino para la gloria de Dios. Aunque esté involucrado
la sexualidad, ¿ok? La sexualidad no es el objetivo del cuerpo. No. En una condición de pecado, la sexualidad se convierte en un campo donde la inmoralidad campea. Si nosotros destinamos el cuerpo a la fornicación, estamos sacando de su diseño y metiéndolo en una alteración terrible que destruye a la persona. No podemos, o como los corintios hacían, ¿no es cierto? Los corintios hacían alarde de su libertad en Cristo y tenían, argumentaban libertad para la glotonería y la fornicación. Eso es lo que ellos hacían. Pero hermano, el cuerpo es para el sexo. Si yo no tengo relaciones, entonces estoy quitándole el propósito de mi cuerpo. Pues es como la comida, pues no es cierto. La comida, pues, el estómago, la comida, igual, el cuerpo y el sexo es igual. Sí, pero el ámbito, o sea, la actividad sexual del griego siempre fue pecaminosa, porque siempre salía del contexto del matrimonio, a la concubina, a la ramera o otro hombre, o a las sacerdotisas idolátricas. Siempre era llevado allí. La sexualidad dentro del matrimonio en el griego era solo para procrear. Él no quería tener hijos, entonces se acabó, ahí terminó todo. Lo sacaba afuera. No se puede justificar, dice Pablo. El cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? El cuerpo es para el Señor, menciona él. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. No está diciendo sexo no, porque tendría que decir comida no, como tendría que decir bebida no, como tendría que decir sueño no. Pablo no está negando eso, sino que mencionando a aquello que se salió del diseño. La sexualidad fuera del diseño de Dios es inmoralidad. El cuerpo no puede ser conectado a la inmoralidad sino al Señor. Versículo 14, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos... Vamos al siguiente tema. Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y hermanos, de los templos paganos griegos tenían sus sacerdotisas idolátricas, que eran prostitutas sagradas. Ellas en la noche bajaban, salían del templo y bajaban y iban a la ciudad, cientos de estas mujeres, a buscar hombres con los cuales tener relaciones, ¿no?, bajo el amparo de la adoración a esa divinidad. Por ejemplo, Diana de los Efesios, la Afrodita, ¿no?, la diosa de la fertilidad, la más venerada en todo el mundo. ¿Sabes cuánto? Creo que tenían 800 o 1000 sacerdotisas que bajaban a la ciudad. Entonces, ¿eso se veía como malo? No, porque era parte de la vida de los griegos. Bien, pero ahora como cristianos, ¿lo vamos a ver como normal? Pues no, pues, porque eso tiene nombre. Eso se llama fornicación y esas mujeres tienen nombre. Él le dice que son rameras, son prostitutas. Vamos nosotros, que somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿vamos a sacar nuestros miembros y conectarlos con una ramera? No, dice Pablo. Eso no se puede hacer de ningún modo. ¿Por qué? Porque el que se une, dice versículo 16, con una ramera es un cuerpo con ella. Miren, hermanos, nosotros antes sin Dios no teníamos conexión con Dios de ninguna forma, de ninguna manera, porque éramos enemigos, estábamos separados totalmente. Una vez que llegamos a Él por medio de Jesucristo, lo que hace Dios es injertarnos en Cristo. De tal manera que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Somos la parte visible y corporal y terrenal de Jesucristo. Jesucristo ahí en el cielo es la cabeza, nosotros acá en la tierra somos los miembros. Bien, todo el accionar de Jesucristo como cabeza lo ejecuta los miembros que somos nosotros acá en la tierra. Entonces la evangelización, la enseñanza, todo lo que nosotros tenemos que hacer como misión en la vida, que es servir a Dios,
por instrucción del Señor, lo hacemos como que somos la mano, como que somos los ojos, la boca o los pies de Jesús. Si Jesús quiere alcanzar a una nación, utilizará tu boca, pues, tus palabras. Tendrás que caminar, ir. Nosotros somos eso, somos miembros de ese cuerpo. Cuando uno se une a una ramera, dice Pablo, estás arrancando ese miembro del cuerpo de Cristo con quien te has unido con un mismo espíritu y lo estás uniendo a una ramera. Te estás haciendo una carne con ella. Siendo un espíritu con Dios, no puedes unirte con una ramera. Bueno, hoy no tenemos el templo de Diana de los Efesios o de Afrodita en Lima, pero tenemos el mismo demonio que ha impulsado el famoso mercado del sexo. Lima está invadida de prostitución como no tienen una idea. Y la gente, los varones están habituados al pecado sexual. Sin que uno salga a la calle a buscar, el pecado sexual se halla en la diversión de la gente y se halla en las relaciones sentimentales de la gente. Por algo las hostales abundan y son buenos negocios. Es lo mismo. Inmoralidad. Siendo de Cristo, ¿nos vamos a conectar con una ramera, dice Pablo? No. Por lo tanto, versículo 18, tenemos que huir de la inmoralidad, dice. Esa sociedad donde vives es totalmente inmoral y te lleva a la inmoralidad, tienes que huir. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque lo contamina, dice Pablo. Si ellos vuelven a esa vida anterior de inmoralidad, ellos van a pecar contra su propio cuerpo, lo van a contaminar. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el de inmoralidad no, peca contra su propio cuerpo. Versículo 19 dice, hoy nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Interesante. Una vez que nosotros conocimos a Jesucristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y el hecho de que Él venga acá hace que nosotros nos constituyamos en una morada para el Espíritu Santo. Entonces, la característica del Espíritu que es santo, no es un espíritu inmundo, es un Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo enaltece mi cuerpo, sino que al santificarlo lo separa. Eso es lo que nosotros somos, lavados, justificados, para ser del Señor. Su presencia en nosotros hace que seamos algo especial, templo del Espíritu Santo. ¿Quién? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo no puedo pecar con solo una parte de mi cuerpo, no. Y si yo peco con mi cuerpo, arrastro también el espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo y el espíritu es una unidad que yo no puedo separarlo. Yo no puedo decir, no hermano, yo con el espíritu estoy con Dios, aunque con el cuerpo estoy con la carne. No se puede. No se puede hacer así. No se puede. Entonces, somos templo del Espíritu Santo, el cual está, dice, en vosotros, el versículo 19, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Esa es la enseñanza. Por eso él hace la pregunta, ¿ignoráis? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ya no somos de nosotros. El dueño es Jesucristo. Ya no somos. Ningún cristiano debería de argumentar, es mi vida, es mi dinero, es mi carro, es mi casa, son mis hijos, es mi familia, usted no se meta, usted no le ha dado permiso para que, no, ese es mi... No, está bien, a mí no, yo por supuesto no, pero es osadía hablar así, es muy osado. Dios es el dueño y con ese argumento te estás exponiendo a que Dios reclame lo que es suyo.
Eso es lo que va a pasar. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Ya sabemos cuál fue el precio, la sangre de Jesucristo. Por tanto, tenemos que glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis queridos hermanos, yo no puedo adorar solo en espíritu, es decir, yo no puedo separar, ¿ok? Separar. Yo tengo que siempre entender que está junto. Por ejemplo, quiero edificación. Si no vengo al culto, no la voy a tener en mi casa. No se puede. Lo espiritual en ti está encerrado en ese cuerpo físico. No se puede separar. Y esa espiritualidad tuya y mía se tiene que edificar y fortalecer. Y la única manera es de esta forma. Entonces los cristianos que poco vienen a la iglesia, poco se edifican. Su espiritualidad es muy baja o es nula, o a veces es negativa. Y todavía hay que rogarles, hermano, ¿por qué no vienen a los cultos? No, porque allá tal cosa, porque allá no. Porque, y uno dice, este hermanito no ha entendido. Yo no vengo acá por los hombres o las personas. Nosotros no andamos de esa manera, no andamos por vista. Nosotros venimos porque tenemos una necesidad espiritual de honrar a Dios y de que Dios nos bendiga con su presencia. Bien, la única forma es que este cuerpo traiga este espíritu, porque no puedo separarlo. Y uno puede decir, voy a ir al culto, entonces cuerpo quédate en la cama, mientras que el espíritu sale y puro espíritu, aquello llenecito. Eso no puede suceder. No somos fantasmas, no existe eso. Tenemos que llevar el mismo cuerpo con el espíritu a todas las reuniones y perseverar. No hay otra forma. Tenemos que glorificar a Dios de esa manera, enaltecer a Dios, exaltar a Dios, darle gloria a Él.